Vinicio Lora, bienvenido a Yes to Hope. Gracias. Gracias porque yo sé que tú eres una persona muy ocupada y por tomar tu tiempo para sentarte a hablar conmigo. Pero hay una pregunta que mucha gente se hace y todo el mundo, el chisme es que los ingenieros están forrados. ¿Forrados de qué? No sé qué decirte. ¿Forrado de qué? ¿En qué sentido? Tú sabes cuál es. La cantidad de dinero que producen, la cantidades económicas. Comparativamente con otras carreras, creo que es una falacia. ¿Ok? ¿Ok? Sí hay sus excepciones, pero la mayoría de los ingenieros producen más o menos, vamos a decir en términos médicos, medios, para poder ¿Qué es un sobrevivir término y medio? poder tener tu casa cómoda, cosas así, ¿tú entiendes? No algo, vamos a decir, estrafalario, como dicen alguna gente. Sí hay sus excepciones, estamos hablando ya de los ingenieros que pueden producir hacer su propia compañía de ingeniería, o son muy reclamados por HOR, como dicen. Ok. Pero a mi entender, la mayoría de los ingenieros que yo conozco son ingenieros que producen para, tú ves, para sustentar su familia, tener ciertas comodidades, ¿tú entiendes? Nada extravagante. Ok. Pues vamos a continuar hablando de la extravagancia. Háblame de tu niñez. De mi niñez. Háblame dónde naciste, dónde te criaste, la escuela que fuiste. Todavía no hemos llegado a la universidad. Estamos hablando de lo básico, Vinicio. Y Bueno, para que la gente entienda de dónde viene Vinicio Lora. bueno. Yo nací aquí en los Estados Unidos, descendiente de dominicanos. Dominicanos que emigraron de la República Dominicana debido a la dictadura de Trujillo. Así que tu padre salió huyendo Sí, por la relación que había y por los problemas que había con Trujillo. sí. Mi papá fue preso político, no sé todos los detalles. Y tengo entendido, mi mamá salió antes de que mataran a Trujillo y mi papá salió poco después. Lo que me dicen es que los hijos de Trujillo estaban buscando a todos los presos políticos y matándolos. ¿Ok? Y eventualmente mi papá pudo salir y emigró para acá, vino con asilo político y eventualmente mis padres se casaron, porque cuando emigraron no estaban casados, y obtuvieron su estatus legal como residentes americanos acá y eventualmente se hicieron ciudadanos. Entonces, tú naciste aquí en los Estados Unidos. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Háblame un poco de eso. Yo nací aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Lo que yo recuerdo de mi niñez es vivir en un vecindario de Queens, se llama Sunnyside. Mi padre me dicen que al principio cuando yo nací vivíamos en Rego Park, no lejos de Sunnyside. Ok. ¿Okay? Eventualmente mis padres tuvieron su propio apartamento y ahí vivimos por muchos años hasta que viví hasta casi los 10 años al lado. Yo hice aquí hasta el cuarto curso Ok. acá. Así que me imagino que ahí fue que aprendiste a hablar inglés. Sí, ahí aprendí a hablar inglés y bueno, el inglés que yo sabía cuando vine de regreso, ya me estoy adelantando un poco, Sí. era, vamos a decir, el inglés que conoce un niño de 10 años. Con un poco más de educación porque yo reconocía que yo iba a emigrar para acá después de la República y mi educación allá, y yo fui al Dominico Americano allá Entonces, para perfeccionar Entonces, de mi aquí inglés. fueron a Dominicana y fuiste Sí. al colegio dominico-americano. Sí, mis padres decidieron, después de tener 3 hijos, que no querían criar sus hijos acá. ¿Okay? ¿Por qué? En esa época, según me cuentan, había mucha droga en la calle, Sí. delincuencia, y no querían que sus hijos estuvieran expuestos a eso. ¿Okay? Y por eso decidieron y tomaron la decisión de emigrar de regreso a Dominicana. Creo que realmente de toda manera ellos querían hacerlo de toda manera. Okay. Así que, ¿se fueron todos o quiénes regresaron a la República Dominicana?
No, nos fuimos todos. Todo. Yo, mis dos hermanos y mi mamá vivimos por 6 meses en la casa de mis abuelos paternos y eventualmente mi papá emigró también y ahí estuvimos. Ok. Cuando uno regresa y más en estos cambios que de un país a otro, la presencia económica cambia, ¿sabes? La vida económica, lo que se producía, las escuelas y lo demás. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tú recuerdas? Sí, para mí fue un poco de, vamos a decir, un poco de shock, ¿verdad? Número uno, aparte de hablar el español dentro de la casa aquí en los Estados Unidos, que era el único lugar donde uno hablaba español, de lo contrario uno hablaba inglés, obviamente. Allá es todo español, número uno. Mis padres, a propósito, decidieron ir cuando terminó el año escolar. Y por esas vacaciones del 76, realmente no tuve vacaciones en el sentido de que mi tía era profesora, una prima y amistad de la familia de mi papá también son profesores, y ellos me recogieron para darme matemática, lengua española, un poco dentro de los 2 meses que podían, Para que tú educarme, pudieras adaptar y entrar. para yo poder adaptar y no perder un año por el idioma también. ¿Okay? O sea, yo entré directamente al quinto curso. Que era donde estabas acá en Estados Unidos cuando regresaste. Sí, sí. Yo hice hasta el cuarto acá y empecé el quinto en la República Dominicana. Entonces, te graduaste de high school, el bachillerato en la República Dominicana. Sí. ¿En qué escuela te graduaste? Yo fui al Colegio Santa Cecilia, Okay. como tú has de saber. Y ahí yo hice, el quinto curso lo hice cerca de una escuela pequeña, no recuerdo el nombre realmente, cerca de la casa de mis abuelos. El sexto curso ya mi mamá tenía su trabajo, mi papá tenía su trabajo y vivíamos en el Millón, en el sector del Millón, en unos edificios nuevos, que en esa época había una compañía que se llamaba Candy Flor. Mi mamá trabajaba para Candy Flor como contadora y mi papá trabajaba en la empresa de Incoco, el mismo dueño, y vivíamos en un complejo de apartamentos al cruzar de una escuela que se llama Santa Cecilia. Okay. Que coincidencialmente mi tía tenía 2 de sus hijos que vivían también en el Mirador Norte en la escuela Santa Cecilia. ¿Y Santa Cecilia era un colegio afluente? ¿Qué tipo de colegio era? Porque la gente oye un colegio y piensa que es algo caro. No era un colegio caro así, no. Clase media, vamos a decir. Los profesores eran muy capacitados, pero algunos eran graduados de profesores, otros no. Algunos eran, recuerdo yo en los años de ya más avanzado, que un profesor mío era estudiante o iba a ser ingeniero electromecánico y era profesor de matemática. O sea que no necesariamente eran profesores, pero eran bien capacitados. Okay. Incluso parte por el cual yo me hice ingeniero también es por un par de esos profesores también. No solamente eso, hay más en la ecuación. Ok. Entonces, terminaste el Colegio Santa Cecilia, ¿qué hiciste después? Antes de graduarme de bachiller, ¿verdad? Ya había hecho de high school, sí, lo que es el high school aquí. Comencé a averiguar a qué universidad iba a ir, lo que sea. Eventualmente ingresé a la UNFU, la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, a estudiar ingeniería. ¿Qué te dio a ti por estudiar ingeniería? Bueno, primero mi papá decía, él va a ser ingeniero, él va a ser ingeniero. Y hay muchas veces que uno como muchacho, yo voy a hacer lo que quiere hacer mi papá, lo que sea. Okay. Por H o R, no importa. ¿Okay? Pero lo segundo, yo sí me orienté un poco en cuanto a eso. Y yo entendía que los ingenieros trabajaban con puentes, con edificaciones, carreteras, pero no sabía mucho sobre eso. ¿Okay? Pero sí me decían que un ingeniero necesitaba usar mucho las matemáticas y la física, y eso era lo que a mí más me gustaba. Yo he hablado con mucha gente alrededor tuyo
Y todo el mundo lo que me dice es que tú lo que eres es un genio en matemáticas. Bueno, en esa época, hace mucho tiempo que no uso esa matemática avanzada ya, como Okay. al principio. Pero sí, eso era lo que yo quería hacer y yo dije, bueno, tomé un examen de vocacional para ingresar a la UNFU y los resultados fueron que yo era adepto para cualquier ingeniería o cualquier cosa que tuviese que ver con matemáticas. Vinicio, en aquel tiempo la UNFU era una de las universidades privadas más caras en la República Dominicana. ¿Cómo ustedes hicieron eso? Eh, Debido a ciertas cosas que hubo en mi familia, mi papá emigró de regreso y la idea en el momento era algo temporal, ¿ok? Eventualmente se hizo más prolongado, ¿ok? Y él produciendo dinero acá en dólares podía sustentar el pago de la universidad, Ok. ¿ok? Y Así que tu así papá fue. tuvo que dejar la casa, Sí, regresar a Estados Unidos, sí, seguir trabajando y ayudarlos a ustedes y a tu mamá, que estaba trabajando como contable, sí, para poder pagar la universidad. sí. Pero también significaba un pago de casa, un pago de las demás cosas. ¿Tú recuerdas cómo era que eso se hacía? Eso era entre mi papá y mi mamá. Yo sé que mi papá ayudaba, mi mamá cubría casi todos los gastos y mi papá complementaba lo que era necesario. Y cuando ya yo estaba en edad de universidad, entonces yo le decía, bueno, el semestre son tanto, aproximadamente tanto en libros, y él me mandaba eso en peso dominicano para yo poder cubrirlo. O sea que tuve el privilegio de que yo fui a la universidad ya y al egresar de la universidad no le debía nada a nadie. No había préstamos de estudiantes, no había ninguna cosa. Nada. Yo he hablado con tu familia y con tus hermanos y entiendo la importancia del papel de tu mamá. Háblame un poco de ella. Como tú sabes, yo perdí a mi mamá no hace mucho. Pero en esa época, mi mamá fue mi mamá y mi papá al mismo tiempo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Tú la conoces a ella. Mamá Rina fue una mujer fuerte, Sí, una mujer muy batalladora sí. y que siempre estuvo dispuesto a echar todos los pleitos por sus hijos. Y estaba ahí solamente por nosotros tres. Si yo dijera que tu madre quizás fue una de las personas más influyentes en tu vida, ¿mentiría? No. ¿Por qué? ¿Qué la hizo a ella tan influente? Además de que fue mamá y papá, ¿qué hacía que Mamá Rina fuera tan influente? El ejemplo de ella siempre estaba ahí y siempre era para la familia. También yo recuerdo, siempre íbamos prácticamente todas las noches donde mi abuela y mi tía y siempre estábamos en el entorno de la familia y no solamente en el entorno de la familia de ella, sino que ella se aseguraba de que uno tuviese en el entorno, tal vez no tan frecuente como en la familia de ella, pero en la familia de mi papá también. Ya. Siempre íbamos a ver a mi abuelo, veíamos a mi tía ocasionalmente, ciertos primos, ciertos tíos, sí. ¿En qué año te gradúas de la UNFU y qué pasa después de eso? Ahora eres ingeniero. Sí. ¿Qué pasó después? Bueno, me gradué de la UNFU en el 89, como aproximadamente 6, 7 meses antes de mi graduación. Yo entendía que, primero, yo decía que no pensaba quedarme en la República, que en Santo Domingo, que era donde vivía, y pensaba venir a los Estados Unidos. Pero uno nunca sabe lo que viene en el futuro. Y yo decía, bueno, antes de yo irme, yo quiero ver si puedo conseguir un poco de experiencia, número uno. Y número dos, cumplir con los requisitos legales en la República Dominicana para conseguir lo que es el exequatur y número de CODIA. ¿Okay? Me gradué, trabajé casi por un año más quedándome en la República Dominicana. ¿En qué Y trabajaste?
Trabajé como asistente de ingeniero estructural para el ingeniero William Reed. Ok. ¿Okay? Y eso fue lo que hice. Al cumplir los requisitos, deposité todos los papeles, dejé un buen amigo mío que se graduó de ingeniero también, apoderado de que me terminara de hacer los trámites y vine para acá. ¿Okay? En esa época también ya yo tenía en mente, ya había conocido a quien es mi esposa actualmente, que ya yo quiero casarme. Y entendía en el momento de que se me iba a hacer un poco tal vez difícil conseguir un trabajo para uno poder casarse, formar casa y cosas así. La gente no entiende que a veces uno emigra a un lugar y a veces emigra con promesa. Fulano, ven que yo te voy a ayudar porque yo conozco a Prensejo y te vamos a conseguir un trabajo. ¿Qué tú llegaste a hacer cuando viniste aquí y a dónde fuiste a vivir cuando llegaste a Nueva York? Sí, bueno, cuando yo vine ya mi tía había regresado de nuevo también con mi abuela y otra tía, porque querían complementar el tiempo de trabajo que ellos necesitaban para conseguir su pensión. ¿Okay? Y ellos en ese momento vivían en el sótano de una casa. Ese sótano era una habitación. Okay. Y era una sola habitación. ¿Okay? Así que todo, sala, comedor, cocina, cama, era una habitación. Era solamente una habitación, había un closet aparte que era de mi tía, había un pasillo que daba para el baño y bueno, mi tía y mi abuela y mis dos tías vivían ahí. Recibieron a mi mamá como 4 meses antes de yo emigrar y después yo vine con ellos. Y eventualmente mi hermano menor también vino ahí. ¿Okay? Después de eso, mi tía y mis dos tías, mi abuela, se mudaron a un apartamento y mi mamá y yo nos quedamos ahí. No te me vayas de ahí. Ustedes llegaron 3 personas a vivir en un apartamento de una habitación. Sí. Donde había ya 3 personas más. Sí. 6 personas en un apartamento de una habitación. Sí. Una habitación más o menos grandecita, pero, sí, pero solamente una habitación. Okay. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Vamos a decir, con mi tía y mi abuela duramos ahí como algunos 4 o 5 meses. Ellos se mudaron, nosotros nos quedamos ahí. Y ahí vivimos casi un año. Wow. Casi un año, tal vez entre 8 y 12 meses, no recuerdo exactamente. Así que salieron de la casa que tenían en Santo Domingo, que era una casa cómoda. Sí. Y regresaron ahora a Nueva York a vivir en una habitación. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo evolucionaron? Cuando yo llegué acá, mi papá me ayudaba a tratar de conseguir trabajo en las compañías de ingeniería, aplicar. Los domingos en esa época, tiene que recordar que no había internet como hoy en día. ¿Okay? Los trabajos muchos se conseguían a través de clasificados. Yo compraba el New York Times el domingo, que era bien grueso, muchas aplicaciones, y yo mandaba a todos los estados prácticamente. A la semana yo mandaba tal vez 10 o 15 aplicaciones. Por decir un número así. Yo sé que mandé más de 100. ¿De cuántas te contestaron? Ninguna. Después en el futuro sí me explicaron otra gente que estudiando acá y todas esas cosas que también, que en esa época, en ese momento, los trabajos estaban un poco difíciles. Después de tratar de aplicar por lo menos casi 2 meses, yo dije, no, yo tengo que conseguir un trabajo. Porque en lo que viene el trabajo que yo quiero, yo tengo que tratar de producir dinero y tratar de mantenerme porque tengo que ayudar. Me entrevistaron para un trabajo que era un trabajo simple, trabajando en una tienda de mujeres que se llamaba, no sé si está todavía, Strawberries en Union Square en la ciudad de Nueva York. Ese nombre suena bien sexy, pero ¿qué vendía la tienda? La tienda vendía toda ropa de mujeres y a mí me emplearon para el departamento de zapatos. Perdóname, entonces el ingeniero llegó a Estados Unidos a ponerle zapatos a mujeres.
Bueno, sí. Yo no se lo ponía, ellos se lo ponían ella misma, pero yo no se lo ponía. Sí. Sí, yo le entregaba el zapato, sí. Me dijiste que tuviste poco tiempo. Sí, ¿A qué te moviste? estuve poco tiempo ahí porque mi papá me había aconsejado, porque yo quería, reconociendo que tengo experiencia de fuera, quería conseguir tratar de hacer una maestría acá. Entonces mi papá, sabiendo eso, me aconsejó en el momento, bueno, mira, tal vez si tú puedes conseguir un trabajo en un banco, en esa época la mayoría de los bancos cerraban a las 3 de la tarde. No significa que te vas a ir a la casa a las 3 de la tarde, pero tal vez poco tiempo después, a las 4 de la tarde te vas. Y eso te da tiempo para tú poder ir a la universidad en la noche si quieres hacerlo. Ya yo había aplicado en ese proceso cuando conseguí ese trabajo. Me llamaron del banco que si estaba interesado, que si podía ir para tomar un examen. Y bueno, yo dije, sí, yo voy, no hay problema. Llego a la central de ese banco en ese momento, en una habitación bien grande, con una mesa bien grande, y habían como un par de docenas de individuos para el examen. El examen era con tiempo. Y bueno, abran la primera página, tienen un minuto para hacerlo. Y yo veo lo que es el examen y son problemas que uno se puede conseguir como si fue como cajero. El trabajo era para ser cajero de un banco. Y era matemática. 20 más 20, selección múltiple abajo, tipo de transacciones que uno se puede encontrar, pero el caso es que es de matemática. Y te daban 3 minutos, 4 minutos para hacer ¿Y tú lo hacías en 20 cuánto tiempo? preguntas. Yo miraba y lo hacía de una vez. Y ponía el lápiz abajo y el monitor se quedaba mirándome y la otra gente se quedaba mirándome como que qué es lo que está pasando aquí, por qué lo hizo tan rápido, no entiendo. Y habían como 2 o 3 secciones del examen y así fue. Al final, cada uno entrega su papel, todo el mundo se va para su casa. Yo llego a mi trabajo porque el examen fue de noche y yo trabajaba más en la tarde, media tarde. Vendiendo zapatos. Sí. Y me llaman al trabajo, de que me llamaron de mi casa, que llamen a la casa. Llamo a mi casa, mira que te llamaron del banco, que llame. Llamo al banco. El mismo día que llegaste del El examen. mismo día, sí. Me llaman, perdón, yo llamo y me dicen, no, que queremos entrevistarte, que esto y que lo otro. Muy bien, yo puedo ir mañana. Voy al día siguiente, me hacen un par de preguntas, pero se quedaron curiosos porque yo hice las preguntas, según ellos, muy bien y en un tiempo récord. Y me preguntan, ¿y cómo fue que no entendemos? Parece que eso no es el patrón de ese examen para la mayoría de la gente que puede, porque uno puede ser cajero saliendo del bachillerato, high school, sí, aquí. ¿Okay? Y yo dije, bueno, si ustedes pueden ver en mi resumen, yo soy ingeniero civil, yo matemática, lo yo que hago yo matemáticas más complicadas que 20 más 20. Exacto, sí. Entonces, ¿y por qué está buscando trabajo como cajero siendo ingeniero? Bueno, no he tenido la oportunidad de que me entrevisten para un trabajo en ingeniería. Yo quisiera eventualmente ir a mi campo porque eso fue lo que yo estudié. Pero mientras tanto, ¿okay? Casualmente también ese trabajo de ese banco en ese momento, a pesar de que estaban empleando para varias sucursales, en la sucursal a la cual yo había aplicado, estaban buscando específicamente gente bilingüe en español. Wow, así que el saber ambos idiomas te abrió otra puerta adicional. Sí. Después de unos cuantos meses, me promovieron a ser jefe de la caja principal del banco, donde uno ya era responsable de más dinero. Sí. ¿Okay? Los cajeros tienen un límite de dólares que al final del día solamente pueden cerrar de eso. Cuando tienen exceso de dinero, tienen que entregárselo a otro cajero. En ese caso era yo. Y ese cajero es el que se encarga de la caja. Así que llegaste como cajero regular y ahora eres supervisor de cajero. Soy cajero de bóveda, por decirlo así. Gotcha. Y después, poco tiempo después, fui jefe de cajero. Encima de ser jefe de bóveda también. ¿Okay? Había aplicado a la universidad para comenzar una maestría en estructura, que era lo que yo
más o menos creía que iba a terminar siendo como ingeniero en estructura. Y compré una computadora. Y en esa época la computadora era con el sistema DOS, para las personas que son viejos como yo, que se recuerdan de eso. Y hay que recordarse de los comandos, de escribir el comando para copiar el Control control C, C. todo eso. Y bueno, yo cogí un librito de eso y me aprendí todos los comandos y aprendí a usar WordPerfect y aprendí a usar 2 o 3 programas que se usaban también en el banco en otra computadora para hacer cartas y cosas así. Antes que se me olvide, para poner un poquito de contexto, empezó WordStar, después apareció WordStar 2000, después apareció WordPerfect y después Microsoft empezó a bregar con el Word después de que compró a todo el mundo y le cerró los juegos a todo pero el yo mundo. empecé con WordPerfect y Lotus 123. Sí. Ok, esos fueron los programas y claro, el saber los comandos en DOS. Okay. Tenían otra computadora aparte que era para hacer las cartas, tenían cierto programa y yo aprendí a usar ese programa yo solo también. Y de vez en cuando 2 o 3 se quedaban estoqueados, como dice el dominicano, estancados. No sé cómo esto, aquello, y yo iba, déjame ver si yo puedo. Y yo resolvía. El jefe de esa sucursal se dio cuenta de eso y me refirió al departamento de automatización del banco. ¿Por qué? Porque él sabía que las computadoras que tenía el banco en esa época eran computadoras circa 1975, algo así, viejas, que había que cambiarlas más modernas. Me mandaron a una sucursal en Manhattan que tenía esas computadoras, me entrenaron ahí por 2 semanas cómo usarlas. Regresé a mi sucursal, él me refirió después de nuevo al departamento de automatización, me entrevistaron ahí y entonces me emplearon en ese departamento del banco. Ingeniero, ¿y eso era lo que usted quería hacer con su vida? No. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? En el banco yo estuve aproximadamente 4 años y medio haciendo ese trabajo específico. Duré aproximadamente 2 años. Entendíamos que eso era un trabajo temporario porque tan pronto todas las sucursales tuviesen el sistema nuevo, entonces había que buscar otra cosa. ¿Qué te empujó a salir del banco? De vez en cuando tiraba unas cuantas resumés para trabajo y dentro de la misma universidad conseguí un par de compañeros dominicanos también que tenían un poco más de conocimiento de las licencias y los exámenes que se tomaban acá y ellos me orientaron un poco y yo pude tomar con ellos, fuimos a Delaware porque entendíamos en ese momento que no podíamos tomar la primera parte de la licencia de ingeniero acá en el estado de Nueva York. Cada estado tiene su requerimiento ligeramente diferente, pero son similares. Sí. ¿Okay? Fui a Delaware con ellos y tomé la primera parte. Había pasado. También me orientaron para empezar como... ¿De la primera vez pasaste la primera parte? Sí, la primera parte, sí. Al mismo tiempo me habían orientado con los exámenes del estado y cómo tomarlo para empezar lo que se llama aquí Junior Engineer, un ingeniero principiante, como un ingeniero recién graduado. ¿Okay? Bueno, yo apliqué también, me orientaron dónde aplicar lo que sea y bueno, tomé el examen también. Lo pasé también con cierta nota que ellos me dijeron, bueno, tú pasaste el EIT y pasaste esta con una buena nota, es muy seguro que te van a llamar de una agencia estatal para trabajar. ¿Okay? Todo esto está sucediendo al mismo tiempo que estamos buscando trabajo dentro del banco, porque ya se está acabando, ya no quedan muchas sucursales que faltan para hacer el entrenamiento. ¿Okay? Así que tu soga se te estaba acabando sí. en el banco. Sí. Y había que estar pensando en qué otra cosa se podía hacer. Sí. Vinicio, ¿a quién tú conocías dentro de lo que era el Estado cuando aplicaste a esas posiciones para ver si te daban trabajo? Nadie. Dentro del Estado a nadie. Tú entraste y aplicaste sin conocer a nadie. Sin conocer a nadie. Sin tener ninguna cuña, sin tener ninguna palanca, sin tener ninguna cosa. Aplicaste a ver qué pasaba. Sí, sí.
Porque aquí en el estado de Nueva York está el Departamento de Servicio Civil y hay ciertas leyes que para cierto tipo de trabajo tiene que tomar un examen, tiene que tener ciertas calificaciones, lo que sea. Te ponen una lista y comienzan con la persona que tiene la nota más alta y van depurando la lista, van entrevistando a la persona. El Estado tiene el reglamento de que por cada 3 personas que tú entrevistas, tú tienes que emplear a uno Oh, ok. antes de pasar a la siguiente lista. Ok. ¿Entiendes? Entonces me llamaron, yo vivía en esa época dentro de los límites de la ciudad de Nueva York, en Queens, específicamente en un vecindario que se llama Woodside, y donde me llamaron para una entrevista fue en Long Island. Bueno, me entregaron para la entrevista ¿Qué es para donde Long vives Island, ahora? que es donde vivo ahora, sí. Yo alquilé un vehículo porque no sabía dónde yo voy. ¿Okay? So, en ese momento eran, vamos a decir, como 50 millas de mi casa, algunos 75 kilómetros para la gente que no entiende eso. Y estamos hablando de más de 1 hora en la carretera para llegar al trabajo. Llegué temprano a mi entrevista, me entrevistaron, me preguntaron precisamente que como ingeniero, ¿por qué estoy trabajando en el banco? Yo le expliqué que no había tenido la oportunidad aún de conseguir un trabajo en ingeniería, ni siquiera una entrevista, que había aplicado, pero todavía. Sí que Y tú le mientras fuiste tanto, honesto. sí, Nadie me da un chance. no, a mí no me han dado un chance todavía. Sí. Ok. Me emplearon. Así de sencillo. Sí que empezaste como ingeniero junior. Sí. En este tramo, que son casi 5 o 6 años, Ujú. ¿en algún momento llegaste a pensar que no lo ibas a lograr y que quizás deberías regresar a RD? No. Yo pensé tal vez que no iba a poder tal vez conseguir un trabajo en ingeniería, Ok. ¿ok? Que tal vez tenía un futuro en el banco, ¿ok? Pero al presentarse la ingeniería yo dije, bueno, adiós al banco, yo lo que quiero es ingeniería, ¿ok? Obviamente yo me veía en el momento más como si fuese un ingeniero en estructuras, pero el trabajo salió en transportación, carreteras. Oh, wow. Ok. ¿Ok? Y bueno, precisamente me emplearon en el departamento de diseño, en el grupo de diseño, en un equipo de diseño. ¿Ok? Un equipo de diseño es un supervisor con la licencia de acá, un PE, Professional Engineer, y tiene 3, 4, 5, 6 personas trabajando para él. No todos necesariamente son ingenieros, algunos son técnicos, algunos son en ese momento dibujantes. Hoy no se usan dibujantes porque nadie dibuja, todo es en AutoCAD. Ok. ¿Okay? Y bueno, empecé a trabajar ahí y me fueron entrenando también, porque mucho de ese trabajo es entrenamiento según tú vas haciendo el trabajo. ¿Okay? Te dan la oportunidad. So, on the job training. On the job training. Y te dan la oportunidad de tú aprender ciertas cosas y tirar página a la izquierda para aprender ciertas cosas que no sabes o repasar. ¿Ok? Dentro de lo que yo leí, Vinicio, te pusieron a bregar con puentes. ¿Qué sabías tú de puentes? ¿Qué cosas había hecho tú con puentes antes? Bueno, con puente, obviamente en el currículum que yo tuve en la UNFO había una materia que es puente. Sí. ¿Ok? Y uno tiene conocimiento ya no solamente de puentes, sino de las vigas, las columnas que uno diseña para los puentes, cosas así, líneas de influencia, pero puente de diseñarlo, en trabajarlo, no. ¿Okay? Trabajé en varios proyectos de carreteras, diseñando la carretera, haciendo estimados. Uno aprende las especificaciones que se usa aquí en el estado para los proyectos del estado. ¿Okay? Hubo una oportunidad después de 2 o 3 años trabajando ahí de trabajar en un proyecto de puente que mi supervisor en ese momento se hizo voluntario para ayudar a otro colega que trabajaba en el departamento de estructura que estaba diseñando el puente él solo. Bueno, para los que no saben en ingeniería, son muy pocos los proyectos que se hacen solo. Sí. ¿Okay? Todo es un equipo porque aunque yo haga el diseño,
alguien tiene que verificar que yo he Los hecho lo correcto, cálculos los cálculos, y toda persona tiene que chequear el cálculo y que las referencias, las especificaciones son correctas. Ok. ¿Ok? Entonces él se presentó de voluntario. Mi supervisor tiene una maestría en estructura también, a pesar de que estaba trabajando en carretera también. Entonces nos presentaron el proyecto, hasta dónde se había avanzado, qué cálculos se habían hecho, qué cálculos no se habían hecho, qué cálculos se han hecho que no se han verificado, ninguno se habían verificado en el momento, y habían solamente tal vez 15, 20 páginas. No autorizaron trabajar extra, overtime, y en aproximadamente 2 semanas desarrollamos los planos hasta aproximadamente 50, 60 páginas con detalles del puente, Wow. verificando más de la mitad de los cálculos, haciendo más de la mitad de los cálculos que faltaban. Yo estuve directamente involucrado con los apoyos del puente. Yo diseñé los apoyos de ese puente. Me verificaron mi cálculo también. Y bueno, el caso fue que diseñamos el puente. Todavía está parado, después de más de 20 años. ¿Cómo se llama el puente? Es el puente de Sag Harbor en Long Island. Okay. Bien al este. Sí. Y bueno, yo fui uno de los ingenieros que participó en ese proyecto, porque nadie puede decir que yo lo diseñé solo. ¿Okay? Yo participé en ese proyecto. Ingeniería es una de esas cosas donde se aprende de que el proceso es de un grupo, Sí. no de una persona. No es de una persona. Vinicio, ¿y a qué nivel llegaste dentro del Departamento de Transportación? Dentro del Departamento de Transportación, después después que tú tienes un año trabajando como junior engineer, como yo empecé, hoy en día ese cargo le llaman asistente de ingeniero, assistant engineer, que le cambiaron los nombres a los títulos. Después de ahí se hace uno Civil Engineer 1, hoy en día es, Junior Engineer hoy en día es Engineer Trainee, y Civil Engineer 1 hoy en día es Assistant Engineer o asistente de ingeniero. Okay. Eventualmente yo cumplí con los requisitos de obtener mi licencia acá como ingeniero profesional, ¿okay? Que es diferente al proceso en la República Dominicana. ¿Cuánto tiempo tardaste en sacar tu licencia completa aquí? Cuando yo empecé a trabajar, debido al grado que tenía, que no era de una universidad acreditada acá, sino una universidad acreditada regionalmente, ¿ok? Aquí uno tiene que tener 12 años de experiencia y educación. Si tú tienes tu título de 4 años de ingeniero en una universidad acreditada acá, ellos te reconocen de esos 12 años, 8 años, y tienes que trabajar por 4 años debajo de un ingeniero supervisor. ¿Okay? Y la experiencia que ellos quieren ver es la experiencia principal y primordialmente de diseño, no necesariamente inspección en construcción. ¿Okay? ¿Qué tú sabes lo que requiere para que esa construcción realmente no se caiga en 2 días? Sí, no, y que tú supervises que hagan las cosas como dice el plano. Okay. Que no se desvíen de ahí. ¿Okay? Y que no haya imperfecciones, porque si no, entonces al contratista no se le paga por lo que él hizo. Y tiene que quitar lo que hizo y hacerlo de nuevo. Nadie quiere eso, porque todo el mundo entonces pierde dinero y pierde tiempo. Sí. ¿Okay? Mi educación cumplió por 6 años de esos 12. Okay. Yo ya tenía 1 año y medio en la República en diseño y tenía 4 años y medio acá. Y yo dije, bueno, yo voy a aplicar y ver lo que pasa, porque ya me habían dicho que si uno no aplicaba para la segunda parte de ese examen, ellos por lo menos te dicen necesitas 6 meses más de experiencia. Sí. Te dan una clave de qué tiempo más tú necesitas. A mi sorpresa, me aceptaron. Tomé el examen, eventualmente a la tercera vez la pasé, porque no es un examen fácil. La pasé a la tercera vez. Okay. Perdóname que te interrumpa, Vinicio. Es importante para la gente que nos está escuchando que se dieran cuenta de que los primeros exámenes los pateaste, los pasaste bien. Sí.
ya cuando estabas hacia el final tuviste que tomar ese examen 3 veces. Sí. ¿En algún momento llegaste a pensar que debías dejar esa mierda y no hacerlo más? No. ¿Por qué no? Bueno, las primeras 2 veces que yo no lo pasé, en esa época había, uno podía pedir revisión de examen. Ok. Entonces yo pedí mi revisión de examen y yo me di cuenta que por el apresuramiento de uno tratar de hacer el examen, uno hace errores estúpidos, ¿ok? Nervio, no sé, ¿ok? El caso es que amigos me dicen a mí, tú debiste haber por 1 punto, 2 puntos, y a lo mejor yo no tengo cara para un error así de reclamar algo. Ni argumentar. Ni argumentar. No, eso es algo estúpido. Yo no voy a ponerme por ahí. Yo prefiero tomarlo otra vez. Con el dolor, pero uno lo toma, pero uno sale de ahí que es frustrado porque uno hizo una equivocación que uno sabe que uno no está acostumbrado a hacer. Y que uno lo sabía hacer. Y que uno lo sabía hacer, exacto. La tercera vez la pasé y la pasé. Entonces, dentro del departamento de transportación, para tú conseguir, un ejemplo, una promoción al próximo peldaño en esa época y también hasta cierto extent hasta hoy en día, el departamento tenía que tener una vacante, una necesidad. ¿Okay? Entonces, tuve la suerte que había una vacante en el departamento de estructura, específicamente en inspección de puente. No diseño, inspección. Aquí por ley federal, todos los puentes tienen que ser inspeccionados cada 2 años. De lo contrario, el Estado puede perder fondos federales para la carretera y transportación. Que son significativos. Eso es algo significativo, sí. Entonces me entrevistaron, eventualmente me dieron la promoción. Y yo sí, un poco asustado porque, qué sé yo de inspección de puente. Pero el departamento te entrena en el trabajo, ¿ok? El inspector que yo iba a suplantar, él se iba para construcción a hacer engineering charge, lo iban a entrenar ahí. Él me entrenó a mí por 2 meses cómo hacer el trabajo. El primer mes él lo hacía, me explicaba. El segundo mes yo lo hacía y yo Pero le la persona que tú ibas a reemplazar te entrenó. Sí. Sin miedo, sin ansiedad, sin ego. No. Sencillamente te preparó para el puesto. Sí. Okay. Él me preparó para el puesto, una persona muy buena, muy capacitada. Yo lo conocía de antes. Él trabajaba como ingeniero que empezó como empecé yo también en el mismo equipo, en el mismo design unit. No design squad, but design unit. ¿Okay? Y ya yo lo conocía a él. Y bueno, tiene su carácter único, pero él me entrenó. Sí. Qué bueno que el que está escuchando no habla inglés, pero está bien. Que diga, habla inglés pero no español, pero it's okay. Sí. But you're still grateful. Tú le das gracias de lo que él hizo. Sí. Okay. Entonces, pero en esa época, los federales decían que, bueno, había que tomar un examen, un curso de 2 semanas, 3 semanas para uno ser inspector de puente, team leader, ¿ok? Pero el estado de Nueva York tenía el programa de inspección antes de ciertos requerimientos y requería por ley que el team leader tuviese un PE. Que tú lo tenías. Que ya yo lo tenía, exacto. Entonces, debido a eso, ellos exoneraban en esa época al estado de Nueva York a tomar el otro curso y el estado de Nueva York daba un curso de 1 semana anual. Okay. Entonces yo duré como 6, 7 meses terminando la inspección de puente de ese año. Empecé el próximo año y me mandaron al entrenamiento oficial, que entonces pasé el entrenamiento y ya entonces tengo todos los requerimientos que manda el estado de Nueva York para ser team leader de inspección de puente. Empezamos esta conversación, Vinicio, en hasta dónde llegaste en el DOT. Sí. ¿Qué otras cosas hiciste? Ok. Entonces ahí en inspección de puente lo hice como por 5 años, inspeccionando aproximadamente 100 a 120 puentes cada año. Algunos puentes los he visto más de una vez, obviamente. El estado de Nueva York es responsable
En la región de Long Island empecé a haber casi 600 puentes. Wow. Okay. Habían 2 equipos de inspección de puentes y un equipo de consultores que daba soporte también. Okay. En esa época, después de cierto tiempo, el que era jefe de diseño o director de diseño, vamos a decir, de la región, me conocía a mí porque él era el supervisor de la unidad de diseño Okay. cuando yo empecé a trabajar. Y no sé, yo le gustaba a él en el sentido de mi trabajo, cómo yo hacía mis cosas, y todo tiene que ser por la regla. O por lo menos yo trataba de hacerlo así. ¿Okay? Él me llamó a su oficina y quería que yo regresara a diseño. La unidad de estructura está debajo de diseño de todas maneras. Okay. ¿Okay? Es una unidad aparte. ¿Okay? La primera vez le dije que no, que me gustaba el trabajo que estaba haciendo. La segunda vez le dije que no. La tercera vez fue la vencida, tuve que decirle que sí. Siguió insistiendo. Él siguió insistiendo por alguna razón. Y bueno, yo dije, bueno, número 1, él tiene el poder de moverme. Y número 2, si digo que no, me va a poner un librito negro. Y eventualmente, si yo quiero una promoción, que No me la eventualmente van a la dar. voy a querer, tal vez, no creo, pero tal vez no se recuerde de eso, que yo no lo ayudé. Sí. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer lo que es mejor para el departamento. Yo acepto la posición. Entonces ahí fui entonces ser jefe de un equipo de diseño. Okay. ¿Okay? Que sería el supervisor que yo le reportaba anteriormente cuando yo empecé. Ahora tú eres esa posición. Ahora yo estoy en esa posición. En esa posición todavía es una lateral transfer. Okay. Okay, una transferencia lateral, mismo cargo, mismo salario, mismo cosa, diferente de trabajo, porque tú puedes tener el mismo cargo que tengo yo, pero distintas responsabilidades, Sí. dependiendo de donde tú estés trabajando. Okay. Entonces ahí comencé a supervisar un equipo de diseño, ingeniero, técnico, dibujante, lo que sea, y duré ahí como 8 años, más o menos. 8 años haciendo eso, tirando proyectos para afuera. Yo he visto en mi tiempo que he estado en diseño, yo le he puesto la mano a todas las carreteras estatales en Long Island. Wow. Por HOR. Tal vez algunos tramos que no. Un arreglo aquí, un arreglo allá. Carretera nueva allí, carretera nueva allá. ¿Qué fue lo más alto que llegaste dentro del DOT? Ok, entonces después de ahí hubo una vacante. Se iban a retirar unos cuantos supervisores. Se retiraron varios supervisores, no llenaron la vacante. Eventualmente se retiraron 2 o 3 más. Tenían que llenar algo. Entonces, posted positions. Postearon la posición. Postearon la posición. Y bueno, me entrevistaron. Me promocionaron ya al próximo nivel, que es supervisor. Supervisor de diseño, de una unidad de diseño. Okay. ¿Okay? Cuando tú empiezas en el departamento, yo empecé no supervisando a nadie. En inspección de puentes supervisaba una persona, con la excepción del tiempo que tenía que cerrar carretera, que ya había más gente involucrada. Y como jefe de squad leader, right, era de 4, la cantidad máxima que yo tuve en un tiempo eran como 8 o 9 personas reportándome a mí. Ahora yo tengo como 30 personas trabajando conmigo. ¿Okay? Ahí duré, vamos a decir, como 8 años más o menos así. 8, 9, casi 10. No recuerdo, tengo que ver los años ahora. Entonces ahora como supervisor de una unidad de diseño, me hicieron supervisor de todos los trabajos que se hacen dentro de lo que nosotros llamamos in-house. Todos los trabajos que se hacen dentro de la casa. ¿Okay? Tenía 6 gerentes de proyecto directamente reportándome a mí, y cada uno de ellos tenía 4, 5, 6 gente, 6, 7 gente. Wow. ¿Okay?
Y esa era mi unidad. Y algunos de esos gerentes también supervisaban proyectos que eran hechos por consultores. O sea que ellos eran lo que le llamamos nosotros project managers, Sí. gerentes de proyectos, o consultant managers, que gerentes de proyectos de consultores. ¿Okay? Entonces ahí tú comienzas a conocer las empresas privadas que hacen proyectos para el departamento, para el Estado. Sí. ¿Okay? Te relacionas con Te ellos. relacionas con Sí. ellos, los guías, ellos te conocen a ti, ¿tú entiendes? Hice ese trabajo por un tiempo. Ya el director de diseño que me había mandado para diseño para atrás, ya se había retirado. Había otro director de diseño que era contemporáneo conmigo. ¿Okay? Fue empleado por el departamento al mismo tiempo que yo, 6 meses antes, el mismo año, el caso es. Y bueno, él consiguió que la oficina principal en Albany le aprobaran 2 posiciones más altas, intermedia entre lo que era yo y lo que era él. ¿Ok? Y regrouped la unidad de diseño entero. ¿Ok? Entonces yo fui uno de los que le dieron la promoción. Hubo otra muchacha también. Y ahora ya yo estoy supervisando aproximadamente 65, 70 personas casi. ¿Okay? Entonces yo era Pero eso es un encargado. grupo grande. Sí. Yo supervisaba, yo diría 65% de lo que es el grupo de diseño entero. ¿Qué tipo de personas habían ahí? ¿Las mismas más o menos que tenías antes? Entonces ya yo supervisaba a los supervisores de diseño, que supervisaban a los gerentes de proyectos, que supervisaban. O sea, es un escalafón. Sí. ¿Ok? Es un escalafón de distintas responsabilidades, similar a lo que yo hacía antes, pero un poquito más broad. ¿Okay? Y era más fácil porque tú habías hecho todos esos trabajos. Ya yo había hecho todo ese trabajo, sí, claro que sí. Entonces mi trabajo principal se enfocaba en orientarlos a ellos, darles consejos con así, 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 revisar los planos, cosas así, y darle soporte al director de diseño en entregar los proyectos. Okay. Porque siempre habían 2 o 3 proyectos que nunca estaban en el programa. El departamento tiene todos sus proyectos programados hasta el 2030. Siempre aparecía uno. Pero siempre aparece uno porque es política, porque la carretera está muy mala, se está cayendo, se quejaron demasiado y hay que hacerlo en 6 meses. Entonces uno tiene que venir con un plan de cómo uno puede hacerlo en tan poco tiempo. Y a pesar que no lo estabas esperando. Exacto. Entonces uno siempre se trataba ya a cierta altura de decirlo así. Bueno, 6-2. Me paro al lado de ti. Okay. De entregar los proyectos. Ya uno está yendo a reuniones más, ¿cómo se dice? High level. De más alto nivel. De más alto nivel, cosas así. Ya yo estoy yendo más frecuente a Albany, donde hay que hacer reuniones cada 6 meses, reportarle al comisionado, reportarle al jefe de ingenieros, reportarle al director general de diseño, cosas así, tú ves. Y en eso me pasé 30 años y 7 meses con el departamento de transportación. Vinicio, después de todas las cosas que has pasado, si tuvieras que mirar hacia atrás al Vinicio Lora después que salió, quizás antes, al entrar a la UNFU, al salir de la UNFU, al llegar a Nueva York, ¿qué tú hubieses deseado que alguien te hubiese dicho en ese momento que pudiese haber transformado tu vida? Yo siempre pensé, después que entré en el campo de ingeniería y que comencé a familiarizarme más con las computadoras, dentro de mi mismo trabajo también, y viendo, tratando de hacer el troubleshooting de computadora y viendo cosas así, que tal vez me hubiese gustado más el campo de computadora. Ok. Para que sepa, ¿ok? Pero
yo estoy muy conforme con el campo de ingeniería civil. Realmente cuando uno entra joven así a una carrera, uno entra, yo quiero ese título, yo quiero ese trabajo, mi papá quiere que yo haga esto, mi papá quiere que yo haga otro. Pero aunque tú quieras hacer ingeniero civil, realmente tú no sabes lo que es un ingeniero civil y lo que hace un ingeniero civil. Hasta que no te toca estar Hasta en que no te intermedio. toca, hasta que tú te encuentres con una materia como análisis estructural y tú sabes, oh, wow, esto es lo que tiene que saber un ingeniero. Tú no sabes realmente, ¿ok? Y orientarse un poquito mejor antes de uno entrar en el campo. Yo sí puedo decir, con la experiencia que tengo con mis dos hijos, uno se graduó de psicólogo Wow. y el otro se graduó de ingeniero eléctrico. Pero el que se graduó de psicólogo quería ser veterinario. Ok. Y yo lo que digo es que se tuvo un encuentro cercano con un libro de anatomía de animales, así de grueso. ¿Y lo enamoró? Y De decirle, para déjalo, afuera, déjalo. Exacto. Porque realmente la juventud tal vez no sabe exactamente en lo que se está metiendo. Hasta que no estás dentro. Hasta que no está dentro, tú ves. Tal vez si mi papá, vamos a decir, o mi mamá fuesen ingenieros. Tal vez si yo hubiese entrado a contabilidad por HR, veo a mi mamá contable, tengo un poquito más de información. Sí. ¿Ok? Yo sé, tú estudiaste medicina, tu papá fuera un médico. Tú viste a tu papá estudiando medicina, tuviste un compañero que estudiaba medicina, estuviste más expuesto a eso, ¿tú entiendes? O sea, tú entraste a la medicina sabiendo un poco más de medicina de lo que yo sabía de ingeniería. Por lo que había visto. Exacto, por lo que había visto, la experiencia, lo que te dicen. Yo entré en ingeniería porque, eso es bueno en números, me dicen que eso es bueno, edificio, lo que sea. La República Dominicana, ingeniero, tú eres un dios. Doctor, tú eres un dios. Aquí no. Aquí no. Juan de los Palotes. Tú eres otro número. Sí. Tu última pregunta, Vinicio. Y esta pregunta para mí es bien importante. Estuviste 30 y pico de años en el DOT. Sí. Yo sé que recientemente te retiraste y ahora estás en el sector privado. Sí. Tienes una familia hermosa. Una esposa que te adora. Que no hubiese podido hacer todo lo que he hecho sin ella. Y yo creo que en otro momento vamos a tener que hablar de Rosana, pero... ¿Por qué cosas tú quieres que la gente te recuerde? Moriste hoy. ¿Qué tú quieres que la gente diga de ti? Que fui un buen proveedor. Que estuve siempre al lado de mis hijos. Siempre a la familia. Mis amigos cercanos. Eso es lo importante para mí. Mi familia, mis amigos cercanos. No hay más nada. Eso es lo que uno deja. El legacy, el legado, son mis dos hijos. Y tratar de que ellos sean hombres de bien. ¿Que hasta ahora lo son? Hasta ahora, sí. ¿Y eso ha sido el esfuerzo de ustedes dos? Sí. Más de ella que el mío, pero sí, los dos. Para los que nos están escuchando, saben que he dedicado mucho tiempo para mostrar ejemplos positivos. Si no se han dado cuenta hasta ahora, yo tengo más de 30 y pico de años conociendo a Vinicio. Lo que están viendo no es una pantalla de humo. Es la persona quien Vinicio Lora siempre ha sido. Es el hombre que yo conocí de adolescente. Es el hombre que conozco como esposo, como padre. Y es siempre la persona que he escuchado que en su trabajo y de la misma forma que todo el mundo habla de él. Pero eso implicó sacrificio, tiempo, dedicación. A veces tomar la vía que no era la que tú deseabas o la que no esperabas para poder llegar a donde tú entendías que tu formación estaba.
No olvides nunca que habrán momentos donde vas a tener que coger un desvío de 4 años y pico para poder lograr lo que tú querías. Y llegar hasta el momento, y a veces llegamos y volvemos a pensar que posiblemente quizás ese no era el mejor. Pero lograste levantar una familia, lograste mantener tu matrimonio y lograste contribuir a la sociedad. Así que lo único que tengo que decirte, y tienes semanas escuchándome decir lo mismo, aquí te acabo de dejar un mapa. Enciende tu GPS y síguelo. Levántate y camina. Hermano, love you, man. Love you too, man.